Hola amigos, gracias a Dios estoy de nuevo con ustedes y les traigo un video más. Si te interesan los temas de reparación electrónica, suscríbete para que te llegue la notificación cuando suba nuevo material. También, si al final este video ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta y compartir. Hoy tenemos un televisor Philips, el modelo lo verán en su pantalla. Este televisor enciende por unos momentos, el logo se logra ver muy tenue con la pantalla oscura y después se apaga. Antes de traer el televisor, el propietario me comentó que al encender el televisor sí se lograba ver el logo iluminado y se apagaba. Es una falla frecuente en este modelo, pero puede presentarse de igual manera en otras marcas. Y el problema suele estar en el panel de iluminación. Veremos cómo hacer una prueba rápida para detectar si la avería se encuentra efectivamente en los LEDs, ya que esta falla se puede presentar por otras causas. Les mostraré la manera adecuada de restaurar las tiras LED, ya que de este modelo no encontré nuevas. Y además les daré opciones para sustituirlas adaptando otras que puedan servirle, ya que es la particularidad de este canal, considerando que en muchos lugares no se encuentran los repuestos originales, ni nuevos ni usados. Vamos a comenzar. Ok, el televisor llega con la pantalla completamente oscura y podemos hacer unas pruebas rápidas sin destapar el televisor para orientarnos si es una falla en el panel de iluminación o una falla de video. La primera es alumbrar con una lámpara para ver si hay video, pero en este caso no es necesario, pues se ve a simple vista el logo. Y para probar si están encendidos los LEDs, se puede golpear levemente el display con los dedos. Y deben verse destellos de luz, pero no los hay. Este es un ejemplo con otro televisor. Aquí se pueden ver claramente los destellos de luz. Así que los LEDs están funcionando, pero no hay imagen. Esto es una falla de video. Ahora vamos a continuar con la revisión del televisor Philips. Estos son los cables que llevan el voltaje a los LEDs. Este televisor usa solo una tira de LEDs con un diseño especial que cuenta con 17 LEDs. Eso lo veremos más adelante. Esta es una falla frecuente en estos modelos y es muy probable que estén dañados, pero debemos verificar primero que les llegue el voltaje de alimentación para descartar una posible avería en la tarjeta fuente de poder. Usaremos el multímetro y la punta roja la colocaremos en el cable rojo que va hacia los LEDs. La escala en el multímetro debe estar en 200 voltios de corriente directa y la punta negra a tierra. Coloco la punta en su lugar. En standby tenemos 10 voltios, al encender el televisor tenemos 20 y al activarse la luz de fondo sube a 56 y de ahí va disminuyendo. Esto pasa cuando los LEDs están averiados, el circuito controlador lo detecta y entra en protección. Ahora veremos la manera correcta de reparar la regleta original, ya que ese modelo de tira LED no la venden nueva. Por esta razón también, como una alternativa más, buscaré otras tiras LED, haré unas pruebas en la tarjeta de alimentación y después les mostraré cómo adaptarlas para sustituir la regleta original. Muy bien, esta es la regleta que usa. Cuenta con 17 LEDs distribuidos de manera específica de acuerdo al diseño de este televisor. Solo se encontró un LED averiado, pero lo correcto es cambiar todos, ya que este televisor es del año 2013 y pronto se dañarían el resto de los LEDs. Aquí en México sí se pueden conseguir los LEDs nuevos de manera individual y las herramientas para realizar el reemplazo. Les mostraré lo que se necesita. Esta es una placa térmica con la que podremos quitar los LEDs dañados y colocar los nuevos. Se necesita soldadura en pasta. Esta es la adecuada para hacer un trabajo de buena calidad. El pegamento que usaremos para fijar de nuevo los difusores. Cinta de doble cara para pegar las tiras LED al chasis del televisor y los LEDs nuevos. Hay de varios modelos, solo hay que identificar bien el tipo y su capacidad para hacer el pedido exacto y no tener problemas a la hora de conectar. Lo que se hace primero es quitar el difusor de luz. Después removeremos el LED averiado con la placa térmica o plancha de calor. Esta es la herramienta ideal, pero yo tengo un video donde muestro cómo podemos hacerlo solo con un cautín tipo lápiz.
Aquí les dejo el enlace. Después retiramos el LED con unas pinzas, colocaremos el LED nuevo respetando la polaridad. Usaremos la soldadura en pasta, con esto queda muy bien, y volveremos a colocar el difusor utilizando el pegamento adecuado. En los comentarios pueden consultar qué pegamento es y con gusto les digo el nombre. Usaremos después la cinta de doble cara. Aquí pueden ver que en las tiras LED originales usan solamente unos pequeños tramos detrás de cada LED. Eso pueden hacer también para economizar un poco la cinta. Con esto se resuelve el problema y el televisor quedará listo. Pero sé que habrá lugares donde no se puede conseguir lo necesario para reemplazar los LEDs de manera individual, y a continuación, como una alternativa más, les mostraré cómo adaptar tiras LED más comunes en este televisor. Lo que haré ahora es buscar las tiras LED de reemplazo. Se pueden obtener de otros televisores. Yo tengo algunos con pantalla rota de modelo reciente y los LEDs están en muy buenas condiciones. La regleta original cuenta con 17 LEDs de 3 voltios. Debemos adaptarle el número de LEDs más aproximado, no menor a 17, que son 18 LEDs. Revisando el primer televisor, veo que cuenta con 7 LEDs por cada tira. Este no nos será útil, ya que necesitamos un número mayor de LEDs. Vamos a revisar el siguiente televisor y aquí cuenta con 3 tiras de LEDs con 10 LEDs por cada tira. Usaremos entonces 2 de estas tiras. Vamos a comparar también que el largo sea el adecuado para que pueda instalarse sin problemas. Vemos que esta regleta queda justo, pero no habrá inconveniente ya que cuenta con 10 LEDs y solo necesitamos 9. Vamos a hacer un corte y con esto quedará más amplio el espacio. Antes de realizar el corte a las regletas LED, vamos a realizar una prueba con las tiras de LEDs completas. Con 10 LEDs cada una hacen un total de 20. Las conectamos con la polaridad correspondiente y vamos a probar. Estos LEDs también son para 3 voltios. Muy bien, ahí tenemos que encienden y el televisor ya no se apaga. Pero usaremos solamente 9 LEDs por cada tira, así que realizaremos un corte. Aquí ya lo hicimos. Así quedan 9 por cada regleta, haciendo un total de 18 LEDs, que es lo más aproximado para que el consumo de corriente no se altere mucho y así evitamos que se active la protección. Ahora solo haremos un puente en los extremos de las regletas. Rasparemos las pistas. Colocaremos un punto de soldadura que debemos aislar después con silicón. Retiramos ahora esta parte plástica y quitaremos todas las tarjetas. La tarjeta TECOM, la tarjeta fuente de poder y la tarjeta main. Procedemos a quitar el bisel metálico para poder retirar el panel y acceder al panel de iluminación. Aquí lo pueden ver. Quitaremos estos broches y después debemos hacer un corte en toda esta línea alrededor para poder instalar las 2 tiras LED de reemplazo. Pero atención, antes de hacer ese corte debemos obtener otra lámina reflejante del mismo tipo y pegarle unos tramos en esas 2 secciones. Con esto podemos hacer el corte sin problema y quedarán unidas las 2 partes de una manera uniforme. Aquí vamos a retirar ahora la tira de LEDs dañada. Ok, ahora atención aquí también, estas protuberancias de la lámina se deben emparejar, así como también estas otras molduras se deben doblar para que puedan instalarse las regletas de reemplazo. Ahora lo vamos a hacer, solamente usaré un martillo y una pieza metálica sólida para poder golpear
y que quede una superficie plana. Muy bien, ahora doblamos las molduras. Aquí pueden ver cómo quedó. Ahora cortamos la lámina reflejante, la colocaremos en el chasis y marcamos los dos extremos a donde irán colocadas las dos tiras de reemplazo. Las vamos a fijar de la siguiente manera para obtener una mejor iluminación. Para fijarlas utilizaré la cinta de doble cara, pero también he utilizado este pegamento epóxico de jeringa con muy buenos resultados. Muy bien, ya están instaladas. Ahora hay que fijar los cables a la lámina y que quede libre este espacio para que no obstruya la instalación de la lámina reflejante. Es recomendable aplicar pegamento en la orilla de la lámina para evitar que se mueva. Y en los espacios vacíos se pueden colocar pequeños tramos de lámina para así obtener un mejor resultado. Coloqué las tarjetas para realizar una prueba antes de instalar el display para que puedan ver la iluminación que nos proporcionan las regletas de reemplazo. Ok, obtuvimos una muy buena iluminación. Ahora haremos una prueba final. Se puede ver el reflejo de los LEDs. Esos huecos se pueden tapar posteriormente. Veremos la imagen y es una excelente imagen, nítida y clara, con ninguna diferencia con respecto a los LEDs originales. Bueno amigos, eso es todo en este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les pueda ser útil. No se olviden de dejar su me gusta y compartir. Hasta pronto.